Bueno, muy bien. Estoy muy contento de que estén acompañándome hoy en este curso que es específicamente para hablar sobre cómo crear una estrategia de ventas realmente poderosa de 10X, o sea, que genere resultados bastante exponenciales en nuestros negocios. Y esto realmente, el contenido que les preparé está enfocado full en poder accionar. Esta es una grabación adicional porque hice el curso y cuando me di cuenta no lo he grabado porque me había puesto a hacer o sea, utilizar una herramienta de inteligencia artificial y entonces decía que estaba grabando y cuando me di cuenta realmente no estaba grabando. Entonces eso fue bastante, como un baldazo de agua fría, pero no pasa nada, aquí estamos de nuevo y lo vamos a hacer con la misma energía que lo hice la primera vez, así que, y también pues agregué algunos elementos que tal vez me vinieron a la mente una vez que hice la primera versión, así que estoy muy contento de que estés aquí. Te recuerdo que ojalá puedas tomar nota de lo que vas haciendo, de lo que te va viniendo a la mente, porque al final de cuentas creo que ahí es donde nace la magia del contenido y los cursos y demás. Eh, y te voy a ir dando ejemplos también conforme vamos a ir avanzando en el contenido que te van a servir, ¿ok? Y todo este material lo vas a poder ver cuantas veces querrás, vas a ver los materiales complementarios. Tengo una plantilla de trabajo que te va a servir un montón para poder hacer tu estrategia de ventas bien poderosa y pues también la presentación va a estar disponible y el canal de consultas que ya pues está disponible en cualquier momento que ocupes hacerme alguna consulta. Yo estoy ahí para poder apoyarte. Así que voy a compartir pantalla y vamos a empezar a hablar de lo que nos tiene hoy por aquí, que es las ventas y la estrategia de ventas. ¿Ok? Entonces, bueno. Cuando hablamos de crear una estrategia de ventas, realmente tenemos que empezar a entender qué es una estrategia, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que una estrategia simple y sencillamente es que yo vendo algo porque hice una pauta en redes sociales y funcionó. Y técnicamente eso, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista más elemental, no precisamente eso es una estrategia, eso es técnicamente es una secuencia de acciones que nos llevó a un tema determinado. Y eso pues es importante tenerlo claro porque una estrategia se compone de una serie de variables que nos permiten alcanzar objetivos de manera diferenciada. Y cuando digo diferenciada es que podamos explotar al máximo las herramientas que tenemos disponibles y que también podamos utilizar elementos de mercado que nos permitan posicionarnos en comparación con la competencia, ¿verdad? Y esto técnicamente está pensado en función de poder generar rentabilidad. Yo quisiera que algo que te lleves clarísimo de todos los cursos que yo doy, siempre lo hablo, es los negocios se crean para generar riqueza y no solo para pagar salarios. Y eso para mí es trascendental que siempre se lo lleve la gente en la mente, porque a veces cuando tenemos negocio nos empezamos a meter en la dinámica de nada más, ¿verdad? Es que ya me acostumbré y con esto pues vivo y todo bien, pero no es algo que realmente me genere patrimonio. Y ciertamente, si tal vez no estás en el punto donde ya estés generando patrimonio, lo que sí quisiera es que lo tengas como un objetivo, porque tampoco los negocios crecen y se expanden y se exponencian y generan rentabilidad de la noche a la mañana. Es un proceso que es evolutivo y que conforme vamos avanzando en nuestra carrera empresarial, pues los resultados se van dando porque también hay muchas cosas que construir. ¿Qué cosas? Credibilidad, confianza, herramientas, procesos, decisiones, madurez empresarial y son cosas que van evolucionando. Indiferentemente si ya tenés mucho tiempo en tu negocio o no, pues si ya tienes tiempo me vas a dar la razón en que hay cosas que se van construyendo con el tiempo, pero también no hay que dejarlas nada más que el tiempo decida, sino que hay que tratar de acelerarlas en medida efectiva para poder hacer que las cosas sucedan. Entonces, vamos a enfocarnos mucho en eso, ¿ok? Entonces, empecemos por definir primeramente qué es una venta, ¿ok? Cuando me refiero a qué es una venta, me refiero a que una venta, conceptualmente hablando, normalmente a veces nos las denominamos como, bueno, es que yo tengo este teléfono y este teléfono lo vendo y me pagan por el teléfono y me gano un margen porque me costó un precio más bajo. Entonces ya eso es una venta. Bueno, ciertamente el concepto de venta va en un convencimiento a una persona, a una contraparte, en donde nosotros estamos vendiendo algo y ese algo pues le soluciona una necesidad a un cliente determinado. Ahora, aquí es importante entender que una venta tiene una serie de etapas y una venta tiene también una serie de elementos que se comprenden inclusive hasta antes de que un cliente vaya a ser nuestro cliente. Y con esto lo que me refiero es que una venta termina siendo una secuencia lógica de eventos que llevan a un determinado punto en donde las dos partes están beneficiadas. Porque también algo que a veces sucede es que pensamos que la venta es donde yo nada más, ¿verdad? Soy el que gano
Y no, o sea, es una dinámica sinérgica entre el cliente y nosotros, en donde nosotros le estamos facilitando algo. Y esto me parece trascendental explicarlo así, aunque pueda sonar muy básico, porque cuando no tenemos esto presente, a veces tenemos una dinámica en donde nada más queremos transaccionar. Y transaccionar me refiero a aquí está este producto, aquí está el teléfono que le acabo de hacer ejemplo, aquí agarro, se lo lleva y listo. Y vamos mucho más allá, porque al final de cuentas recordemos que primero el costo de adquisición de un cliente normalmente es alto y además si nosotros no nos enfocamos en establecer relaciones con los clientes, difícilmente esos clientes puedan recomprarnos, indiferentemente que sea lo que vendamos. Uno podría decir, es que vendo productos muy caros. Bueno, pero por ejemplo, si te pones a pensar, los carros son caros y hay clientes de carros de lujo que compran y recompran con el tiempo, inclusive ni siquiera tienen que esperarse muchos años. Entonces, quiero que piensen un poco en esa dinámica, digamos, de cómo funciona el entorno de una venta y cómo es que, ¿verdad?, podemos hacer que sea perdurable en el tiempo. Entonces, una venta tiene ese sustento. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en las ventas, tenemos que realmente enfocarnos en cuáles son las habilidades de quien va a interactuar con el cliente para poder realmente definir si la persona que está en el puesto de ventas tiene lo que se necesita, porque una venta necesita carisma, necesita inteligencia emocional, necesita de una buena lectura de la contraparte y de además de eso, necesita una persuasión coherente. Cuando me refiero coherente, es que la persona que está del otro lado sienta que realmente está solucionando su problema. Y esto a veces no es tan fluido. A veces la gente compra porque necesita lo que nosotros tenemos. Y cuando eso sucede, se desvirtúa lo que nosotros tenemos y terminamos siendo un facilitador y nos volvemos un commodity. Cuando me refiero a un commodity es, por ejemplo, y pongo el ejemplo, y es el mismo ejemplo que puse la vez pasada, el arroz. O sea, cuando vos vas a comprar arroz al supermercado, si es que vas, vos no te pones tanto a pensar si es que tiene 99% de grano entero, 98% de grano entero. Vos simple y sencillamente decís, es arroz y punto, ¿verdad? Y compras el más barato. Puede ser que a alguien diga, no, es que me sabe diferente. Bueno, eso también es parte importante, digamos que lo vincula a las marcas, pero cuando al cliente como tal no le interesa eso, ya termina siendo indiferentemente lo que esté alrededor del producto y termina siendo nada más un tema de precios. Si nosotros terminamos o llevamos a nuestro negocio a ese punto, siempre vamos a hacer la opción que terminan escogiendo por precio. Y puede ser que no nos escojan porque puede ser que nuestro precio no sea realmente el correcto. Entonces, esto para mí es importante que lo comprendan para que realmente lo puedan traducir en sus negocios de forma efectiva. ¿Ok? Entonces, algo que me gustaría que veamos ahora es cómo funciona, digamos, un embudo de ventas. Yo no sé si han escuchado hablar de lo que es un embudo de ventas. Voy a mostrar para verles una dinámica, ¿ok? Esto es un embudo de ventas o una concepción de embudo de ventas porque un embudo de ventas es un término muy marquetero, de hecho, que técnicamente lo que percibe o que expone es por las diferentes etapas en las que pasan nuestros potenciales clientes a lo largo de su interacción con nosotros hasta un punto de compra, ¿ok? Entonces yo hice una versión un poco adaptada a mi experiencia que quiero transmitirles, en donde técnicamente pues un embudo, si ustedes lo ven en la parte superior, tiene más abertura, o sea, más diámetro, y conforme va avanzando hacia abajo, pues va cerrando ese diámetro. Eso técnicamente es un embudo, ¿ok? Entonces, pensémoslo de la misma forma. Nosotros cuando vemos lo que nosotros hacemos en nuestros negocios, tenemos una exposición. Una exposición se refiere a, bueno, tenemos redes sociales, tenemos página web, tenemos un nombre que tal vez la gente nos conoce y por eso a veces nos refieren negocios, pero ese es, por ejemplo, nuestra parte superior del embudo. De hecho, en marketing se le conoce como el top of the funnel, o sea, la parte de arriba, el middle of the funnel y el bottom of the funnel, ¿ok? Que si no lo han visto, por ejemplo, es el tofu, es el top of the funnel, el mofu es el middle of the funnel y el tofu es perdón, el bofu es el bottom of the funnel. Entonces, ¿qué es lo que justamente les acabo de leer? Es un acrónimo en inglés que técnicamente habla de esto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando nosotros pensamos en una estrategia de ventas, tenemos que enfocarnos muy bien en cómo es que nosotros estamos estructurando esto. Ahora, hay una plataforma que se llama HubSpot que conceptualizó esto de una forma un poco distinta, porque lo que hace es que
¿verdad? La analogía que dicen ellos es que un embudo técnicamente hace que pase el líquido, si lo vemos desde la parte de uso cotidiano, y de una vez cae, se fue, y listo. HubSpot lo que propone es que nosotros hagamos más bien un, un aro. Bueno, de hecho, ellos lo plantean como un rol que gira, en donde técnicamente el cliente entra y se mantiene. Y eso lo que hace es que técnicamente la analogía como tal es que el cliente se mantenga constantemente cerca de nosotros para que siga en el proceso de ser cliente y ojalá comprar más y que esté en un proceso de deleite, que lo vemos al final de esta imagen, en donde técnicamente, ¿verdad? La analogía es que uno debería tratar de retener los clientes todo lo que se pueda, en el buen sentido de la palabra. ¿Y por qué? Porque nosotros de una u otra forma tenemos productos y servicios que satisfacen necesidades. Y aquí entra a relucir un elemento importante que, por ejemplo, vos podrías estarte diciendo en este momento, bueno, sí, pero es que yo lo que vendo son proyectos. Y tal vez yo mis proyectos los vendo una vez y ya, pero aquí entra en juego un elemento que es cuál es tu mix de venta. Y cuando me refiero a mix de venta es si vos vendes solo proyectos, qué servicios adicionales después de tu implementación de proyectos vos podrías ofrecer a partir de tu conocimiento para que el cliente se mantenga en una dinámica constante de compra. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar en la estrategia. Entonces aquí es donde empezamos también a ver que los elementos de estrategia son indispensables porque no es nada más vender, que era lo que les decía, no es nada más transaccionar, así le llamo yo. Lo que aquí significa es cómo yo puedo hacer para que a cada posible cliente que yo tenga y que atraiga, lo pueda convencer, solucionar su problema, que más adelante vamos a ver que también se le llama dolor en el mundo de las ventas, y cómo hago para que ese dolor se transforme en cada vez más oportunidades de negocio, en donde el cliente naturalmente, si no me lo compra a mí, se lo va a comprar a alguien más, prefiero que me lo compre a mí porque yo estoy listo y dispuesto a poder solucionarle sus problemas. Entonces, este mindset que les estoy diciendo de cómo esta dinámica con el cliente tiene que ser es algo que tenemos que potenciar dentro de nuestros equipos de trabajo. Si tenemos equipos de venta, si yo soy el que vendo, pues es algo que tengo que impregnar en toda la organización como tal. ¿Por qué? Porque a veces, cuando llega este segundo punto, que es el de interacción, en el punto de interacción muchas veces hay personas dentro de la organización que no tienen claro cómo es ese espíritu de servicio que queremos tener con el cliente. Entonces puede ser que una mala pasada por una de las personas de nuestro negocio hagan que un cliente se vaya. Y eso es porque tal vez la organización no tiene bien impregnada la visualización de cómo queremos que nuestra empresa opere, o sea, cómo queremos que los clientes nos perciban. Y esto es súper importante porque no es nada más, ¿verdad?, lo que vendemos, sino es cómo lo vendemos. Y eso es la segunda parte de este funnel en donde está la interacción, o sea, cómo nosotros realmente hacemos que cada cliente que pasa por nuestra empresa tenga una experiencia única que haga que realmente se sienta cómodo y diga, bueno, esto realmente es lo que yo necesitaba en términos de producto, servicio, pero el valor agregado, que el valor agregado se utiliza y se habla demasiado hoy por hoy, pero muchas veces no está tan percibible de forma correcta, es que haga que el cliente diga, wow, esto realmente merece todo el esfuerzo en términos económicos, porque al final de cuentas no significa que para vender tengas que ser el más barato. Y aquí esto es algo que es importante. Muchas veces pensamos que el buen vendedor es el que vende mucho, pero a veces el vendedor que brilla en muchas organizaciones es el que solo vende promociones, el que hace descuentos, el que piensa solo en el lado del cliente y no piensa en el lado de la organización. Entonces, técnicamente, muchas veces esos no son vendedores, son tomadores de pedidos. ¿Por qué? Porque el cliente viene a comprar solo porque le están poniendo todo sobre la mesa para que compre, pero dejando de lado también la integridad de la empresa. Y esto es un equilibrio importante que nos lo dan los números. O sea, los números nos tienen que llevar muy bien equilibrados en el sentido de qué tanto puedo ceder ante la presión de un cliente que tal vez pueda ser exigente, sin dejar de lado el servicio, sin dejar de lado la amabilidad, sin dejar de lado la interacción correcta, pero que también en la empresa gane, ¿verdad? Porque si no, esas son cosas que dejamos muchísimo de lado. Y eso es algo que a mí me interesa que ustedes se lleven en este curso, ¿ok? Porque si no, una estrategia, por más buena que sea, y por más que tengas un excelente marketing, y que por más que tengas una buena dinámica de atracción de clientes, cuando los clientes llegan, interactúan, la organización tiene
una desvinculación total con el servicio, lo que va a pasar es que esos clientes llegan, pueden comprar, pero nunca vuelven, o llegan y se van, o ni siquiera compran. Entonces, esto es realmente parte de la estrategia. O sea, parte de la estrategia es hacer que nuestra cultura organizacional esté enfocada en hacer que sea memorable para el cliente. Y de ahí es donde también empiezan a surgir las conversiones. Las conversiones me refiero a cuando el cliente realmente compra. O sea, es un proceso, digamos, que estoy planteando aquí, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, pero está planteado de una perspectiva macro que nos permite entender, ok, por dónde es que yo tengo que llevar a los clientes. ¿Por qué? Porque uno de los grandes retos que tienen la mayoría de vendedores en cualquier empresa es el cierre. A veces hay un tema en donde el cierre de ventas, en donde llevamos al cliente que nos diga, sí, quiero comprar, aquí está mi plata, es muy complejo para las personas. ¿Y por qué? Porque a veces hay elementos subjetivos. Y uno de ellos es, por ejemplo, que a veces los equipos de trabajo o las personas que venden no están del todo 100% convencidas de lo que están vendiendo. O, por ejemplo, en su figura personal como vendedor, tal vez no tiene el presupuesto para vender o para comprar, si fuese el cliente, lo que con lo que él está vendiendo, y eso hace que sea una barrera mental para pensar que si yo no lo compraría porque yo no tengo plata, probablemente el cliente tampoco pueda comprarlo. Y eso es un error común, porque al final de cuentas nosotros no tenemos que ponernos a pensar por el cliente. Lo que tenemos que hacer es aprender a preguntar. Y eso es indispensable en la venta. Las preguntas correctas nos llevan en el camino real que el cliente necesita para poder hacer que los cierres sean efectivos. Entonces, esto del cierre, ya ahorita lo vamos a ver más en detalle, pero quiero que lo tengan bien presente porque una estrategia sin un buen cerrador o sin buenos cerradores de ventas o en el proceso no se cierran bien, técnicamente estamos dejando la plata en la mesa y todo el esfuerzo comercial, de estructura, de operaciones, de negocio como tal, no lo podemos convertir de manera efectiva, estamos perdiendo totalmente el tiempo y los recursos, ¿ok? Y una vez que el cliente compra, pues lo que vamos es a deleitarlo, o sea, vamos a hacer que su experiencia con nuestra empresa sea tan espectacular que quiera seguir volviendo. Ahora, en esto no quiere decir que es el país de las maravillas y que todo fluye sencillo, ¿ok? Lo que quiero decir con esto es que aunque tengamos tropiezos en el camino, porque eso nos pasa a todas las empresas, a mí me pasa con mi negocio de tecnología, por ejemplo, en donde a veces tengo clientes que se quejan porque alguno de los miembros de mi equipo, de la parte operativa, no hizo algo o no le dejó tan claro algo, y entonces lo que yo me preocupo es por hacer que la solución a los problemas sean de una manera muy fluida y muy efectiva para que el cliente diga, ah, bueno, sí, o sea, está bien, pasó esto, pero la resolución es efectiva y eso es deleitar, porque al final de cuentas no podemos tapar el sol con un dedo y pensar que nuestra empresa va a ser perfecta en todos los aspectos, porque eso técnicamente no existe. O sea, pueden haber algunas empresas que tengan una vara espectacular de servicio, pero en algún momento fallan, porque todos fallamos. Entonces, quiero que también tengan eso en la cabeza, porque a veces esto se deja de lado y somos muy estrictos o rigurosos con nosotros mismos en nuestros negocios por cosas que tal vez no son controlables, porque así es la vida, simple y sencillamente, así es la vida. Ok, entonces veamos ahora sí las etapas de una venta para que podamos entender mejor cómo hacer todo esto. El proceso de una venta es algo que hay que aprender a dominar. Vuelvo al punto, no es nada más, llega el cliente, me dice qué quiere y yo se lo ofrezco y le digo que aquí está y que a dónde le mando la factura. El proceso de una venta tiene una serie de etapas en donde nosotros, si las aprendemos a dominar, la estrategia va a ser 100% más efectiva. Y aquí lo que quiero que piensen es que estrategia significa cómo yo también mejoro la operación de lo que yo hago para que mi desgaste operativo sea menor. Un ejemplo, no es lo mismo que yo tenga 600 clientes potenciales y de esos 600 clientes potenciales me compran dos, ¿verdad? Entonces, la atracción de esos 600 clientes puede ser desgastante, número uno, y además que de eso solo me compren dos, es porque hay algo que tengo realmente en términos, en problemas en términos de lo que estoy haciendo. Entonces, esto sucede porque muchas de las cosas, ¿verdad? No las analizamos de forma detenida. Entonces, cuando nosotros recibimos un cliente, indiferentemente que sea un cliente en una venta consultiva, o sea, que hay una reunión en donde vos puedes hacer un speech de ventas, formulado y estructurado para poder convencer a la persona de que lo que vos tenés le soluciona, tenemos que entender estos puntos. Y uno de los principales, o el principal en sentido de inicio, es el tema del diagnóstico. Cuando hablo de diagnóstico es que nosotros tenemos que hacer ventas que siempre sean consultivas en el sentido de la información. ¿Ok? Entonces, típico ejemplo,
de empresas que tienen redes sociales y que tienen canales de atención por redes sociales y que venden por ese medio. Escribe un cliente, me interesa esto, y lo primero que sale es un mensaje automatizado con: este es el precio, estas son las condiciones, aquí está, a qué número se lo envío. Y nunca hicimos un correcto diagnóstico de las necesidades de ese cliente. Entonces, a lo que me refiero con diagnóstico es que nosotros tenemos que buscar la forma de que cada cliente podamos hacerle las preguntas correctas para poder entender si lo que nosotros o que el cliente cree que necesita es lo que realmente necesita. Porque muchas veces el cliente cree que necesita una cosa y realmente no la necesita, necesita otra. Y aquí es donde nace algo muy importante, que es cómo esas preguntas nos van llevando a poder explicarle al cliente, ¿verdad? Lo que realmente nosotros podemos solucionarle. Porque cuando hacemos las preguntas en una conversación, el que lidera la conversación siempre es el que pregunta, ¿verdad? Y eso es importante que lo tengamos claro, no es el que habla. Y a veces el vendedor promedio lo que le encanta es estar hablando y hablando y hablando y hablando del proceso, el producto y todo. El que lidera una conversación y el vendedor que es hábil, lo que hace es sabe preguntar y sabe a escuchar, que eso es súper importante, porque eso se lleva, va muy relacionado con la segunda etapa, que es la vinculación, ¿ok? La vinculación es cómo nosotros generamos algo que en coaching se le conoce como rapport, ¿ok? Es esa conexión con el cliente que nos permite, ¿verdad?, tener química, y esto es importante. Los negocios y las ventas se realizan en una gran cantidad de negocios con gente o con personas, ¿verdad? Aun cuando lo hagan, por ejemplo, un robot, pero el que programa el robot o el que le dice qué tiene que hacer el robot normalmente es un humano. Entonces, esa vinculación es súper importante poder hacerla para poder establecer esos vínculos que van a generar la confianza. La confianza es lo que hace que se cierren los negocios. Si ustedes se ponen a pensar, ustedes compraron este curso porque de una u otra forma tienen confianza en mi persona como profesional en lo que hago, y que consideran que lo que yo les estoy transmitiendo les genera valor y que les puede ayudar. Ahí entran un montón de elementos subjetivos que puede ser que, mira, sí, esto era lo que yo quería, o por, mira, no, es que algunas cosas, pues yo no coincido, pues es parte importante también, digamos, de la interacción humana, en donde no siempre tengamos que estar todos en el mismo, de acuerdo. Pero lo cierto del caso es que la confianza los trajo aquí. ¿Por qué? Porque probablemente me siguen desde hace mucho tiempo en Instagram o me vieron en algún anuncio en Instagram y les parece que la forma en que yo les planteé la información de cómo va a ser este curso es algo que les convencía. Entonces, esa confianza es lo que cierra los negocios, ¿ok? Pero también cuando hablamos de confianza es que también podemos hacer las preguntas claves en función de, por ejemplo, el impacto que tiene lo que nosotros vendemos en las finanzas o en la parte económica de la persona como tal, o sea, del cliente. Y esto es trascendental porque aquí también podemos nosotros filtrar muchísimo a los clientes. Y con esto que me refiero a filtrar muchísimo a los clientes, es que nosotros podemos también seleccionar con quién queremos trabajar. Algo que a veces pasa muchísimo en las estrategias de venta es que decimos queremos venderle a todos. Y no, no tenemos que venderle a todos, tenemos que venderles a los que son realmente nuestros potenciales clientes, porque tienen el conocimiento de qué es lo que quieren, y si no lo tienen, están dispuestos a que se los aclaremos. Además, tienen el presupuesto para comprar lo que nosotros tenemos con las condiciones que nosotros tenemos, y también porque eso les genera un bienestar, ¿verdad? Entonces, ese bienestar, indiferentemente de lo que sea, ¿verdad? Tenemos que aprender a entenderlo y traducirlo, porque a veces uno dice, bueno, es que qué bienestar tiene uno si compra un carro. Bueno, probablemente hay elementos en relación a ego, a transporte, o sea, hay un montón de variables que entran ahí. Entonces, esto tiene una mezcla de elementos inclusive psicológicos, ¿no? Pero ciertamente así es como funciona la venta. Entonces, el impacto económico siempre es indispensable entenderlo, y hay que investigar e indagar sobre el presupuesto. O sea, el presupuesto de nuestros clientes nos permite decirnos a nosotros mismos si estamos realmente invirtiendo nuestro tiempo en alguien que puede comprarnos, ¿ok? Y eso es importantísimo, porque cuando nosotros tenemos claro si el cliente tiene el presupuesto, inclusive, no sé, no precisamente para comprarlo de contado, pero que sí tiene un presupuesto para poder, qué sé yo, buscar un financiamiento si nuestro producto es muy caro o tiene un ticket alto, para poder comprar lo que nosotros tenemos. Eso hace que podamos validar que ese cliente realmente es un cliente potencial. Y de ahí es donde también nosotros nos enfocamos en el siguiente punto, que es lo que nosotros hacemos le está generando un alivio. ¿Por qué? Porque
Normalmente en el mundo de las ventas, y yo tal vez no les conté en el inicio, pero yo llevé formación profesional en términos de ventas con una metodología a nivel mundial que se llama Sandler, que técnicamente lo que hace es que dice que el cliente, o sea, cuando un potencial cliente lo que tiene es un dolor. O sea, cuando uno habla de ventas, normalmente lo que dice es cuál es el dolor del cliente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el dolor de ustedes por estar en este curso? Y probablemente es porque quieren mejorar su estructura numérica, su estructura financiera, su estructura de ventas, quieren mejorar su negocio porque quieren hacerlo crecer, porque saben que su negocio tiene el potencial de crecer, pero tal vez ustedes en sus áreas no son expertos en algunos de estos puntos y necesitan una guía o necesitan ese acompañamiento que refuerce ciertas cosas que ustedes creen que conocen y que validan que conocen o que no conocen y la conocen. Entonces, su dolor es ese. Entonces, cuando uno les alivia ese dolor, que es parte del proceso, que es lo que quiero que interioricen y que comprendan, es donde uno empieza realmente a poder hacer esa conexión con el cliente de cierre para poder decir, ok, esto es lo que necesitas, aquí está y yo te lo puedo solucionar, ¿ok? Y con eso, aquí puede pasar dos cosas. Puede ser que el cierre sea el siguiente paso, y les voy a poner un ejemplo. Esta semana tuve varias reuniones para hacer varias demostraciones del sistema que nosotros operamos en nuestra empresa de tecnología, y en algunas de estas reuniones, ¿verdad? Hablamos, hicimos el diagnóstico y nos vinculamos con el cliente, generamos esa empatía, entendiendo su giro de negocio, haciendo preguntas específicas de cómo funcionaba, de qué es lo que necesitaban, qué tanto conocían de tecnología, qué tanto conocían de contabilidad, ¿verdad? Vimos el tema del presupuesto que se ajustaba perfectamente y que lo podían pagar. Y cuando llegamos a un punto, ¿verdad? Con un cliente en particular, me dice, es que, pero yo tengo a mi contadora que no está muy segura del sistema porque ella cree que una vez lo vio y no tiene claridad si nos va a funcionar. Entonces, las objeciones terminan siendo un elemento positivo, porque técnicamente nos están demostrando el interés que tiene el cliente sobre nuestro producto y nos está dejando claro qué es lo que nosotros debemos reforzar para poder hacer que ese convencimiento sea al 100%, para que esa compra sea convencida. Aquí es importante que todas las objeciones hay que buscarlas. No hay que dejarlas debajo o sea, como decir que se le olvide esto, porque si no, entonces para poder cerrar ya, porque cuando uno hace eso, la venta puede reventar por otro lado. Cuando me refiero a reventar en el buen sentido de la palabra, es que termina siendo un problema en donde un cliente llega y dice es que mis expectativas eran otras, es que me vendieron algo diferente, es que esto no fue lo que yo quería, es que esto no es lo que yo pedí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las objeciones son una oportunidad increíble de poder también inclusive encontrar cómo tu negocio tiene que mejorar en ciertos aspectos, porque puede ser que el cliente te diga, mira, sí, me gusta, pero es que vieras que yo quisiera que haga A, B, C, D, X, Y, Z, y tal vez vos no haces alguna de esas. Y entonces uno dice, pero ¿por qué? Bueno, porque probablemente a tu producto o a tu servicio le falta desarrollar ciertos elementos que son importantes para los dolores del cliente que no los has visto. Y si no los has visto, necesitas desarrollarlos para poder hacer que realmente tus clientes pasen a ese mood de compra que necesitamos, ¿verdad? Y cuando logramos superar todas las expectativas de objeciones, es donde el cierre viene resbalado. Es más, si sabes hacer el manejo de objeciones, que esto es algo importante, ¿verdad? Es donde puedes llevar a que el cliente inclusive mismo diga, bueno, ¿dónde te pago? Ok, entonces aquí es donde es muy específico de cada tipo de negocio cómo se puede abordar esto. Lo que quiero es que tengan la esencia. Yo siempre, y lo digo, me enfoco mucho en la esencia, porque nada gano yo diciéndoles una respuesta machotera o un proceso machotero de venta en donde si algo sale de fuera de control, ustedes o su equipo no lo van a poder abordar y va a terminar siendo un problema. Entonces no le sacamos el jugo. La esencia es lo que a mí me interesa transmitir porque la esencia nos permite tener criterio. Cuando tenemos criterio para desarrollar lo que sea, podemos enfrentarnos a cualquier adversidad en el camino que vamos a tener una base sólida para poder abordarla. Entonces, por eso es que quiero que vean esto como lo que es, ¿verdad? Es un proceso de elementos que si sabemos cómo abordarlos de una forma estratégica, vamos a poder salir adelante con lo que queremos. Ahora, la estrategia, como les digo, todo esto en términos de proceso, lo que nos permite es decir, ok, vamos hacia allá y que el desgaste sea cada vez menor, ok. Y después del cierre, ¿qué sigue? El seguimiento. Porque un cliente no es nada más que le vendí y se fue. Lo ideal es, un cliente vino, le solucionó el problema y después tengo que poder ver cómo le doy más productos o servicios para satisfacer necesidades relacionadas a este o inclusive nuevas necesidades. Entonces, cuando uno no le da seguimiento al cliente, técnicamente tiene un montón de plata posible varada en un Excel o en un WhatsApp de un contacto de un cliente que no ha realmente explotado. Entonces, parte de la estrategia es
que para que esto pueda volverse exponencial es cómo hacer para que nosotros, con cada cliente que tenemos, poder exponenciar esa relación y que cada cliente que tenemos podamos venderle el máximo posible, solucionándole a su vez sus necesidades y que no sea nada más porque quiero sacarle plata, sino que es yo estoy haciendo un intercambio con este cliente de productos y servicios que el cliente necesita y que el mejor lugar que encontró para poder satisfacer esos dolores es conmigo. Entonces, si tiene dolores y yo se los puedo solucionar, yo creo que todos sean conmigo porque yo tengo lo que necesito. Y si no lo tengo, lo voy desarrollando en función de esa experiencia y esa relación con el cliente. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante porque cuando tenemos claridad de cómo hacer este entronque entre las necesidades del cliente y lo que yo ofrezco y cómo puedo ir evolucionando como empresa, van saliendo nuevas aristas de negocio que es el mix financiero. Cuando me refiero a mix financiero es que yo puedo tener diferentes categorías de productos que vendo y eso hace que a un cliente pueda venderle diferentes elementos y además que no tenga el riesgo concentrado en un solo lugar o en una sola venta, que eso sucede demasiado. Eso quiero, y lo vamos a ver más adelante cuando les muestre la plantilla de lo que les traigo, cómo es que nosotros tenemos que realmente buscar tener esa diversidad para que no se nos cierre el panorama de ventas. Un ejemplo que normalmente doy, por ejemplo, es hace poco tuve una clienta o una potencial clienta, porque en verdad estábamos conversando y me dice es que vendo unos productos determinados. Es una marca extranjera que ella tiene unas metas de ventas determinadas, vende productos físicos, o sea, unas máquinas específicas para el sector de nutrición, y solo vende esas máquinas y servicios postventa. Pero los servicios postventa tienen un ticket súper bajo, las máquinas las vendió una vez, valen 10, 15 mil, 20 mil dólares las máquinas, las vendió y ese cliente probablemente esa máquina le va a durar 10 años. Y también tiene un mercado súper segmentado que en algún momento en un país como Costa Rica se le va a acabar. Entonces, aquí el mix de venta es increíblemente necesario porque claramente este cliente necesita encontrar nuevas líneas de acción para poder satisfacer necesidades que tienen sus clientes alrededor de su producto o en otras áreas que permitió su producto encontrar y eso le permite tener un ingreso distinto y que no haya una concentración de riesgo. Entonces esto es parte de la estrategia. La estrategia tiene que ver con el elemento numérico. No es nada más vender, es vender con números para poder hacer que ganemos plata. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con esto para poder seguir explorando todo lo que tenemos con el tema de ventas. Entonces, ¿qué necesitamos analizar primero para poder avanzar nosotros realmente con nuestra estrategia de ventas? Una estrategia nace de a dónde quiero llegar. O sea, no podemos decir una estrategia, nada más voy a hacer esto porque sí. O sea, tenemos que decir, yo voy a hacer esto porque tengo estos objetivos. Y estos objetivos son A, B, C, D, X, Y, Z. ¿Cuáles son los objetivos de tu negocio? No lo sé. Pueden ser, quiero vender 3 veces más o quiero vender una vez más, o sea, el 10 o 50 o 100% de lo que vendo hoy, pero con una rentabilidad mayor. O quiero venderle más a cada uno de mis clientes, o quiero venderle más a un segmento nuevo de clientes, o quiero diversificar la línea, perdón, de ventas que tengo, porque quiero tener más productos para vender o más servicios para vender. Entonces, el punto de partida de una estrategia nace de cuáles son tus objetivos. Hay que definir esos objetivos. Y esto es importante y quiero aclararte algunas cosas que el querer nada más crecer por crecer puede ser un gran error, ¿verdad? Porque normalmente uno dice, bueno, es que yo quiero vender más. Bueno, pero vender más conlleva que necesitamos más inversión para poder tener mayor cadencia. Probablemente necesitamos contratar más gente, que cada persona que contratamos nueva tiene un montón de retos porque son personas y interactuar con personas tiene una serie complicada de retos que no es que no se puedan hacer, pero hay que entenderlos, tienen costos, tienen variables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los objetivos de tu negocio tienen que estar muy bien pensados en lo que también vos como dueño de negocio querés en tu vida. Y esto es importante porque vos deberías decir, ok, yo quiero tener un negocio y esto es algo común. Yo quiero tener un negocio en un tamaño determinado para no trabajar más. ¿Ok? Genial. Bueno, ¿cuánto tiempo te va a tardar eso? Número uno. Y número dos es, bueno, ¿cuál es realmente el punto en el que vos vas a decir, ya, esto ya lo dejo que camine solo y si realmente puede caminar solo? En los casos que yo he visto, en el 90% de los casos, a mayor tamaño, normalmente hay mayor cantidad de retos y el nivel de estrés puede crecer también mucho y también la dependencia de las decisiones de uno no dejan de ser un elemento clave. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Yo no estoy diciendo que no busquen crecer, lo que quiero decir es busquen que ese mix de crecimiento esté basado o tenga elementos súper bien estructurados hacia la rentabilidad, porque a veces eso también te permite poder tener mayor claridad de decisiones. Entonces, algo que yo les diría en términos de objetivos en función de su estrategia de negocio es
crezcan rentablemente. Entonces es mejor tener un negocio mediano con una muy buena rentabilidad que te permite otro montón de elementos nada más tener un negocio que venda un montón, pero la rentabilidad es baja. ¿Por qué? Porque tal vez no logro controlar un montón de procesos, de elementos dentro de mi negocio y hace que la utilidad que me gano se disipa en un montón de variables que no puedo controlar por el tamaño del negocio, porque tengo muchas personas, porque tengo muchos procesos, porque tengo muchas interacciones con proveedores, con clientes y demás, y hace que se me complique la ecuación. ¿Ok? Entonces, luego que tenemos bien identificados los objetivos de negocio, nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestro buyer persona. El buyer persona, si no saben qué es un elemento, es un concepto muy marketero también, que técnicamente lo que nos dice es cómo nosotros podemos conceptualizar a nuestro cliente ideal. En un negocio pueden haber varios buyer persona y pueden haber varios interacciones con esos buyer persona porque puedes tener diferentes tipos de productos o puedes tener diferentes canales que tienen a segmentos distintos, ¿ok? Con diferentes precios o con diferentes características. El mejor ejemplo de esto, y lo dije la vez pasada, es un carro. O sea, los carros, si tú vos te pones a pensar y vas a una marca determinada, tenés el carro más barato, luego el que le sigue, el que tiene más extras, el otro, y va subiendo hasta llegar al ticket más alto. Entonces, eso es porque va en función de cuál es ese segmento. Entonces, cuando hablo del buyer persona, es ese cliente ideal que tiene características determinadas. En unos momentos, ahorita más adelante, te voy a enseñar una plantilla y te voy a guiar en cómo puedes hacerlo, porque esto realmente es la punta de lanza para que tu estrategia sea ganadora. ¿Por qué? Porque si vos haces, por ejemplo, una estrategia digital y empezás a traer nuevos clientes y llegan toneladas de nuevos clientes, entonces me está funcionando maravilloso esta estrategia, pero cuando llegan esos clientes, llegan el mismo ejemplo de que llegan 600 y se venden solo a 2, eso técnicamente no está siendo exitoso porque tenés un desgaste en donde hay que atender a 600, hay que abordarlos, hay que escribirles, hay que darle seguimiento, hay que analizarlos y solo le estoy vendiendo a 2. Entonces yo preferiría hacer algo que traigo a 100 y le vendo a 5, ¿verdad? Entonces la rentabilidad y el esfuerzo es diferente. Y eso sucede porque a veces no tenemos claro el buyer persona. Entonces yo hago algo, un esfuerzo comercial, es muy abierto, ese esfuerzo comercial no está bien dirigido, entonces la gente que llega no llega realmente interesada, la gente que llega no llega porque no tiene, o sea, no tiene un presupuesto correcto para lo que yo vendo y probablemente le parezcan que mis productos son caros. Entonces más bien lejos de ser un exitoso, o sea, un proceso exitoso termina siendo un problema porque más bien esos clientes dicen que yo cobro muy caro, que lo que vendo es muy caro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el buyer persona nos permite identificar muy bien esto y tratar de afinar nuestro mensaje. Al final de cuentas, las ventas y la parte comercial de cualquier negocio se trata de mensajes, ¿ok? Y técnicamente se trata de historias. Si ustedes se ponen a pensar, hoy por hoy está también tomando mucha fuerza el concepto de story selling y el storytelling, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Bueno, que yo vendo a partir de una historia. Y una historia es, yo vendo a partir de que yo le cuento a mis potenciales clientes cosas que he solucionado para otras personas que particularmente coinciden con esas necesidades que ellos tienen. Entonces, lejos de decir yo soy el mejor del mundo y tengo lo que usted necesita, que eso ya no vende porque mucha gente detesta ese tipo de comunicación y técnicamente se basa en el ego de que yo soy lo mejor y nosotros somos la empresa que te soluciona todos los problemas, en vez de ser la empresa que dice yo quiero entender qué es lo que necesitas y quiero solucionarte. Y eso es técnicamente como nosotros tenemos que empezar a convencer diferente a las personas para que puedan realmente comprar lo que nosotros tenemos. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro porque de ahí nace ¿cómo se llama? El concepto de realmente a quién le vamos a vender, ¿ok? Y también eso va relacionado al elemento de rentabilidad por producto y por servicio. No ganamos nada vendiéndole a un montón de gente, ¿verdad? Si nosotros no estamos realmente siendo rentables. Y si no somos rentables, ¿de qué sentido tiene hacer lo que estamos haciendo? ¿No? O sea, eso es algo indispensable, ¿no? Entonces, la rentabilidad tenemos que tenerla siempre súper marcada porque si no, estamos perdiendo totalmente todo el esfuerzo. Y a veces, muchas veces queremos vender y entonces vendemos a partir de descuentos. Eso no es estrategia. O sea, vender solo a punta de descuento no es estrategia. Ahora, no estoy diciendo que no se puedan hacer descuentos. Claro que se pueden hacer descuentos, pero hay que hacerlos con una estructura bien alineada a la dinámica y a la estrategia financiera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces una estrategia es, si vos vas a hacer que tu estrategia sea, voy a vender y colocarme
con descuentos en un producto determinado, lo que vas a traer son un perfil o un buyer persona de clientes que solo compran por descuentos. ¿A quiénes les pasa muchísimo esto? A las estéticas, a las empresas, a las salones, a las clínicas estéticas les pasa un montón eso. Que todos los clientes que llegan en punta, ¿cómo se llama? A punta de promociones. Entonces, si no llegan a punta de promociones, entonces no compran, ¿ya? Y si no compran, entonces de ahí, ¿qué sentido tiene el negocio? Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos claro porque realmente hace una gran diferencia. Si el buyer no está bien definido, por más que tengamos productos con una muy buena rentabilidad, no vamos a vender, ¿ok? Y esto tiene que ir acompañado de las herramientas de venta. Las herramientas de venta son todos esos insumos que nosotros podemos apoyarnos para poder realmente hacer que el proceso fluya, ¿ok? Y cuando digo que el proceso fluya, por ejemplo, es, por ejemplo, un landing page es una herramienta de ventas. Un arte para redes sociales es una herramienta de ventas. O un arte para poder mandar ¿cómo se llama? Por WhatsApp es una herramienta de venta, ¿ok? Una muestra es una herramienta de venta. Entonces, tenemos que pensar muy bien en todas las herramientas de venta que podemos poner disponibles a nuestros clientes o a nuestros vendedores, perdón, para que realmente sea más fluido el proceso. Un video puede ser una herramienta de ventas. Entonces, un video en donde los vendedores le manden a los potenciales clientes sobre cómo se utiliza nuestro producto o cómo se utiliza nuestro servicio es una herramienta. ¿Ok? Y esto va muy relacionado al punto siguiente, que es el Customer Journey. O sea, cuál es el viaje del cliente, o sea, por dónde pasa el cliente en el momento en que va a que nos conoció y va a descubrir un camino con nosotros. Y esto es interesantísimo. Ahorita vamos a hablar más de eso, ¿ok? Y no podemos dejar de lado los indicadores de gestión. Si nosotros no medimos todo esto que estamos haciendo, ¿qué tiene sentido, verdad? O sea, para poder analizar, si no tenemos nada para analizar, entonces todo termina siendo subjetivo. Y esto me lo encuentro muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces quiero que piensen en eso, ¿ok? Entonces, uno de los elementos importantes que aquí les puse es la estructura de precio. Nosotros tenemos que pensar en las estructuras de precio muy vinculadas al mix financiero que les decía, en donde esto lo pueden ver muchísimo. Esto técnicamente es un ejemplo que tomé de cómo, por ejemplo, las empresas de tecnología venden sus productos o servicios. Entonces, probablemente tengan una gran cantidad de gente que se vaya en el que dice business, que es el naranja, porque primero tiene una visualización que está enfocada y esto es una herramienta de ventas, es una forma de exponer los precios del producto en donde estamos haciendo y llevando al cliente que con la serie de características que tiene es más atractivo para ellos ¿ok? Esto les permite realmente ayudar al cliente en donde está asociado su presupuesto y también cómo esto puede también asociarse a que pudiésemos después hacer upsellings o cross-sellings, que ahorita les voy a hablar de esto. Entonces, la estructura de precio, lo que hay que asegurarse es que detrás de esto, detrás de esto hay una gran importancia en entender que todo esto tenga margen, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a todo esto tenga margen, es que realmente puedan saber si esos precios son competitivos o no. Y si no son competitivos, entonces mejor ni plantearlos. Y esto, aunque suene tan ilógico, a veces no nos detenemos a pensarlo, porque normalmente lo que me encuentro es que alguien agarró y hizo una vez una estimación de precios con un tamaño de empresa que era antes y dijo, bueno, estos son los precios y nos fuimos y pasan 5 o 10 años con el mismo precio y nunca los analizaron. Entonces, la estructura de precios tiene que ir en función de que para el cliente haga sentido, o sea competitivo, que sea coherente y que a partir de esa coherencia les permita poder decidir por cuál van a comprar. ¿Ok? Entonces, otro elemento que, como les decía hace un momento, ¿ok? Es el tema del cross-selling y el upselling. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, aquí creo que la imagen es bastante descriptiva, ¿verdad? El cross-selling es un anglicismo, es venta cruzada. Y el upselling es un incremento en la venta. ¿Ok? Esto, cuando lo manejamos en nuestra estrategia, es poderosísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cross-selling, si ustedes se ponen a pensar, es cuando ustedes llegan a un lugar, y con el mejor ejemplo creo que es la misma visualización, es ustedes llegan a McDonald's y le dicen que era un combo 1 con X, Y o Z, y le dicen, ¿y quiere papas? Y quiere papas adicionales. Entonces, eso es cross-selling. Ahora, cuando a nosotros nos dicen, bueno, y lo quiere agrandar, entonces lo que va a hacer esto es que va a aumentar el valor del producto como tal, o por ende va a aumentar
¿cómo se llama? El ticket promedio, ¿ok? Y este aumento de ticket promedio nos permite también, obviamente, generar mayor facturación. Entonces, igual que el cross-selling también lo hace. Entonces, lo que el cross-selling hace técnicamente es tomar uno de los productos base y después, a partir de este producto base, poder ofrecerle otros al cliente. Entonces, una estrategia puede ser que tu producto de caballito de batalla, por decirlo así, tenga un precio más accesible para los clientes, que sea con el que se enganchen, que vean tu servicio, tu valor, tu propuesta de valor, y después que los tenés aquí, les puedes ofrecer cosas más adicionales, que se peguen con esta o que tengas esto, pero en una versión premium. Entonces ese es el upselling, ¿ok? Esto como pasa mucho, y un ejemplo claro que ustedes pueden ver todos los días en las redes sociales, ustedes se meten y entonces por ejemplo, ven un workshop de algo, el workshop es gratuito, entonces cuando llegan al workshop les ofrecen un servicio, entonces eso es una venta cruzada, pero cuando llegaron y compraron el servicio X o el curso tal, les dicen que esta es la versión 1, pero que hay una versión premium. Entonces la versión premium es el upselling, en donde los están llevando a un high ticket o un ticket mayor, que hace que la venta se incremente en su valor, ¿verdad? Y entonces ese proceso se da a partir de ¿qué? De la confianza. ¿Ok? Entonces, espero que me sigan muy bien, digamos, la dinámica de secuencias de ideas que se van amarrando a partir de estos conceptos que son parte importante de la estrategia que se tienen que definir a partir de los objetivos de negocio y todo lo que les he venido comentando. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, aquí es donde diseñamos el Customer Journey, porque para poder llevar al cliente a ese cross-selling o a ese upselling, tenemos que tener un camino bien detallado. ¿Ok? Entonces, aquí técnicamente lo que hice fue una filmina nada más para darles una idea de a qué me refiero con eso. Ustedes lo pueden pensar en dos versiones. En esta versión en donde hace paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, o en esta otra versión que nos dice gráficamente, que es un ejemplo un poco abstracto, en donde por dónde va pasando el cliente en las diferentes etapas hasta que llega a comprar y cómo que ese cliente interactúa ya sea con la tecnología, con nuestro equipo de trabajo, con herramientas de ventas, con referencias de otras personas, con comentarios, con videos, con, ¿cómo se llama esto? Testimonios, y eso hace que sea un todo el Customer Journey, ¿verdad? Entonces, en promedio se dice que un cliente para que tome la decisión de compra cuando está en términos de redes sociales, que ve pauta y pauta y pauta, tiene que andar entre 7 y 10 veces para que vea eso y tome una acción de compra. Entonces, imagínense todo ese proceso que lleva. Probablemente ustedes también, o sea, ¿cuántas veces pudieron haber visto que yo hablé del tema del curso, y hasta cierto momento dijeron, es que tengo que tomar acción, por diferentes razones, ya sea porque no estaban convencidos al inicio, ya sea porque cuando vieron la primera vez que hablé del tema no estaban convencidos o estaban haciendo otras cosas o creían que no lo necesitaban y algo les pasó en su realidad y dicen, esto es lo que necesito y voy a comprar este curso. Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender del lado del cliente para poder hacer que ese Customer Journey llegue al punto que queremos, que es realmente la venta, ¿ok? Entonces, eso es importante porque cuando nosotros tenemos esto claro, tenemos una visualización más clara y la estrategia convierte mejor, ¿ok? Entonces, la estrategia, siguiendo la línea lógica de ideas que les he venido diciendo, nace de los objetivos de negocio, empiezo a entender en cómo es que el cliente, yo quiero que venga, defino muy bien el buyer persona, digo que este es el perfil que quiero, hago la prueba, porque esto es importante, hay un concepto comercial que se llama el MVP, el Minimum Viable Product, que es el producto mínimamente viable. O sea, saco una primera versión de prueba al mercado, empiezo a testear qué está pasando y si pega, lo voy mejorando. Y así es como funcionan muchísimos negocios, muchísimos productos y eso hace que sucedan las cosas muchísimo más rápido. Porque un error principal es que cuando tenemos cosas como estas, queremos que salgan perfectas. Y cuando digo perfectas, queremos que no tenga ningún error y que todo fluya maravilloso. Entonces, eso hace que el time to market, o sea, que salgamos al mercado, sea excesivamente lento y que al final de cuentas no tomemos acción. Entonces, eso nos puede pasar y si eso nos pasa, técnicamente estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo plata por estar perdiendo tiempo, valga la redundancia, ¿ok? Entonces, el Customer Journey es bastante importante porque también a todo tu equipo de trabajo le da claridad de por dónde tiene que pasar el cliente, por qué tiene que pasar por ahí y cuál es la necesidad de que pase por ahí para que las cosas sucedan, ¿ok? Entonces, teniendo esto, técnicamente también debemos empezar a hablar ahora sí de las técnicas de ventas, porque llega el momento en donde el cliente va pasando por aquí y tenemos que llevarlo hacia un cierre, ¿verdad? Que les decía ahora. Un cierre va a depender también un poco de cómo ha sido la técnica de ventas. Esto es una imagen que tomé de internet, no es creación mía, y me pareció muy oportuna por, digamos, las diferentes
elementos que plantea. Y por ejemplo, si lo ven, cada uno tiene pues unas siglas que técnicamente es un acrónimo que se divide todas las acciones, que son muy intuitivas. Pero por ejemplo, el primero que dice AIDA es atención, interés, deseo y acción. Entonces ven que está muy asociado a lo que hemos venido hablando. Uno agarra y técnicamente, si lo ven, tiene que buscar generar esa atención. Si ustedes se meten en TikTok, por ejemplo, ustedes van a ver un montón de creadores de contenido que dicen cómo ayudarle a usted a crear un buen video. Y hablan mucho de esto, del AIDA. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, primero haces una atención. Y esto funciona no solo para redes sociales y videos y demás, sino también en función de la venta en general. O sea, uno, si usted se pone a pensar, yo estoy hoy trabajando en mi negocio, haciendo las cosas que estoy en mi día a día, y ustedes me vienen a vender un producto de los de ustedes o un servicio que hoy yo no lo tengo en la cabeza para nada, no, ni me ha llamado la atención. Tal vez lo pensé en algún momento, pero no he hecho ninguna acción hacia eso. Y entonces yo estoy aquí trabajando en esto y cuando me doy cuenta, me aparece alguien y me dice, Mafre, es que vieras que yo quiero solucionarle a usted el problema que tiene del análisis de la rentabilidad de cada uno de los proyectos. Y entonces eso me llama la atención, ¿ok? Y entonces probablemente yo lo que le pregunto es, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Bueno, mira, es que lo puedo hacer a través de una herramienta tecnológica que hace A, B, C, D, X, Y, Z. Entonces me va llevando a un tema de interés, porque es algo que a mí me duele, o sea, necesito resolver un tema como esos, y eso me lleva a las diferentes acciones. Cuando yo ahondo como cliente más en lo que me están ofreciendo, que me captaron a través de esa atención, porque me dieron en un punto que yo sé que necesito resolver y que no he resuelto por diferentes factores o porque no sé, y me dicen cómo, y me llevan al punto de decir, esta hora es tan increíble que usted lo tiene que tener, entonces ahí es donde técnicamente me van a llevar a la acción. Y esto es importante porque ahí es donde la técnica empieza a cobrar sentido con esa secuencia lógica de ideas. ¿Ok? Luego tenemos esta otra que técnicamente lo que le agrega la demostración. Esto funciona mucho en productos, perdón, en servicios o inclusive en productos que el cliente necesita ver que realmente funciona. Y esto, un ejemplo clave. Yo sigo en Instagram una página que me parece vaciloncísima porque es una tienda que está en Desamparados, que vende un montón de carajadas de todo tipo. O sea, vende trípodes y vende cosas y vende masajeadores. ¿No? Pero ella, o sea, la chica, es una chica a la que hace la publicidad, todos los productos que vende no los pone como este es el super producto mega, sino que todos los pruebas. Entonces, todos los videos de las historias y de los reels son de pruebas de los diferentes productos. Entonces uno ve cómo realmente, ¿verdad? Se funciona ese producto. Entonces esa demostración lo lleva a uno a decir, uy, yo necesito eso. Y de hecho ya me ha pasado varias veces. La vez pasada vi un trípode que lo vi, lo compré por justamente que la vi a ella, cómo lo puso y, uy, mira, es que esto me sirve a mí para tal cosa. Entonces, ahí es donde en esa dinámica, si nosotros aprendemos a hacer estas técnicas, generamos mayor conversión porque podemos captar al cliente de forma correcta, no desde, miren, yo soy el perfecto y esto es lo que hace y esto es el mejor del producto del mundo mundial, ¿verdad? Desde el ego, sino desde, esto es lo que, este producto te se resuelve esto de esta manera y véalo funcionando. ¿Lo querés? Sí, aquí está, tanto y tanto envío. Espero que me vayan siguiendo con las ideas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos las otras, atención, interés, convencimiento, deseo y cierre, o sea, cuando es convencimiento, obviamente porque habla un poco sobre reforzar más sobre que esto es algo que necesitas. Entonces, el formato de convencimiento a veces a mí no me hace tanto sentido porque puede volverse un poco una línea delgada entre ser intenso y eso puede ser un contra en términos de ventas y de negocio, ¿verdad? Luego aquí está el tema de situación, es cuando un cliente ya está metido en un problema y entonces de ahí es cuáles son las implicaciones de no resolver ese problema y yo te lo voy a resolver. Esto puede funcionar mucho en productos, perdón, en empresas que son de servicios, que técnicamente los servicios buscan llegar a una solución. Por ejemplo, yo entro mucho en esta dinámica. O sea, muchos clientes de empresas de asesoría me buscan porque tienen una situación, es que tenemos este negocio, nos va bien, pero sentimos que no estamos ordenados financieramente, que ese es el problema, ¿verdad? Y entonces eso creo que nos está generando que nos estamos endeudando o es que no vemos la plata, entonces, ¿cuál es la implicación? Y bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, el orden financiero, la estructura, la guía, el acompañamiento, el conocimiento, la experiencia, y eso hace que la venta fluya de forma correcta. Entonces, por ejemplo, yo en mi negocio tengo un nivel de efectividad bastante alto, en donde, por ejemplo, yo les puedo decir que mi nivel de cierre en términos de ventas anda por encima del 80-85%, que eso es altísimo, ¿ok? ¿Por qué? Porque primero tengo muy claro cómo leer
hacer la lectura de mis potenciales clientes y entiendo muy bien las preguntas que hago para efectos de entender cómo yo puedo generarle una solución a ese cliente, cuál es el impacto que tiene en su flujo de caja, si tiene o no tiene la capacidad de pagarme, y eso hace que mi efectividad se dispare. Entonces esas son las cosas que eso es estrategia. O sea, afinarse muy bien como vendedores o como estrategas o como como facilitadores de lo que nosotros hacemos es parte de la estrategia y en sí como tal es estrategia, porque entonces no te volvés nada más un vendedor, ¿verdad? De ilusiones, que es mucho lo que hay hoy por hoy en términos, por ejemplo, del mundo de servicios, ¿ok? Y bueno, y el último que es que es características, ventajas y beneficios del producto. A mí ese no me gusta tanto porque es empezar a hablar del producto como si fuera la pomada canaria, y entonces técnicamente podemos caer en el error de enfocarnos nada más en el yo, ¿verdad? Entonces yo hago esto y esto es lo que yo hago y este es mi producto, etcétera, y el cliente técnicamente se queda sin ver realmente la solución a su problema, ¿ok? Entonces tiene que captarla solo o sola. Entonces eso hace que se complique un poco la ecuación, ¿ok? Entonces, dicho esto, ¿verdad? ¿Cómo también vamos a manejar las objeciones? Las objeciones son parte fundamental, como les dije hace un rato, y aquí les puse algunas de las más comunes en términos de objeciones. Si ustedes ven acá, por ejemplo, aquí les puse cinco de las más comunes en términos de objeciones y es, en algunos casos hay falta de urgencia, o sea, el cliente no le interesa avanzar con el proceso porque cree que nada más estaba preguntando para conocer un poco del producto o del servicio. Otros en su caso es por tema de precio, ¿verdad? Entonces sus objeciones van porque no tienen el presupuesto o porque lo consideran muy caro. Cuando entramos en esa dinámica de que el cliente considere que es caro lo que nosotros vendemos, probablemente aquí nace porque no hemos sabido transmitir bien el valor que está asociado a lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Eso puede suceder. Ahora, puede ser que el cliente realmente no tenga el presupuesto para que nosotros vendemos, pero una de las razones es porque no lo hemos sabido diferenciar. Y aunque el cliente no tenga el presupuesto, si la objeción es precio, pero es precio porque le parece caro, ahí hay un problema conceptual de la transmisión de ideas. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes si les parece que un BMX5 es caro, probablemente algunos me digan que sí, otros me digan, no, es que eso es lo que vale. Aunque yo no lo pueda pagar, eso es lo que vale. Entonces vale $100,000. Bueno, vale $100,000, sí, yo no lo puedo pagar, pero eso es lo que vale. ¿Ok? Entonces, no es una objeción por presupuesto, ¿cómo se llama? Por precio, sino por presupuesto. Entonces, es diferente, es muy diferente ese tipo de objeciones cuando es por precio. ¿Ok? Hay otros que es por dudas, porque no hemos sabido abordar sus dudas, porque no les queda claro lo que nosotros les estamos explicando de los productos o servicios. Hay otros que es por tiempo, o sea, que no estamos calzando en el timing correcto para lo que el cliente está deseando, necesitando. Y hay otros que es porque consideran que es un riesgo. Y cuando es un riesgo es porque no están realmente seguros de que, de que lo que está por comprar realmente lo necesita. Entonces, todas esas objeciones son insumos que cuando los logramos detectar, podemos abordar la conversación hacia esas soluciones. Entonces, la pregunta aquí es qué creen que sea lo necesario para que eso suceda. Las preguntas marcan el camino para poder entender. Y un ejemplo de esto es, como, mira, es que sumamos que estás con un cliente, el cliente te dice, mira, es que me parece bien el producto, maravilloso, pero la verdad es que ahorita no me urge. Ok, entonces, ¿cuándo considerarías que estarías en un momento correcto para que esto te urja? O desearías esperar hasta que te urja para comprarlo. Entonces, ese tipo de preguntas te van llevando a que el cliente te diga, no, bueno, la verdad es que no es que no necesite que me urja, sino es que tal vez puedo esperar un poco más. Ok, todo bien, lo entiendo perfecto. Ahora, pero lo que me dijiste hace un rato era que esto lo necesitabas porque te solucionaba un problema, que a su vez te genera un ahorro, basándonos en el supuesto que eso lo sea. Entonces, dejar que pase más tiempo sería más o menos como tal vez que pueda pasar dejar plata en la mesa. Eso es algo que estoy leyéndolo correctamente. Entonces, este tipo de preguntas con una sutileza correcta hacen una sugerencia hacia el ego, decir, puta, sí, tienes razón, ¿cómo estoy dejando plata en la mesa y para qué estoy dejando esto? O sea, el punto de partida es, ¿por qué estoy dejando plata en la mesa? O sea, ¿por qué estoy dejando esta decisión de lado si es algo que ya entendí que lo necesito, lo quiero y por qué? O sea, entonces muchas veces el cliente necesita que nosotros le ayudemos a que él mismo se conteste que estoy aplazando esto, si realmente lo necesito, me parece que este es el proveedor correcto, me parece que tiene las características correctas,
¿qué carajos? O sea, démosle camino. Entonces, las objeciones hay que aprenderlas a administrar y las se administran mucho a partir de esto. Una técnica muy utilizada en el tema de las objeciones es lo que se conoce como la reversión negativa. La reversión negativa es una, por decirlo de alguna forma, un impulso hacia el ego. Y cuando esto me refiero al impulso hacia el ego es, supongamos que tenés un cliente que en su momento se reunieron, vos vendes un servicio y el cliente te dice, ok, me interesa, mándame una propuesta, ok. Cuando le manda la propuesta al cliente, el cliente dice, voy a revisarla. Y el cliente se perdió. Él en la reunión te dijo, me encanta, eso es lo que necesito, yo lo quiero, tengo el presupuesto, démosle camino, mándame la propuesta. Cuando le mandas la propuesta, el cliente se perdió. Ok, le mandas mensajes, se pierde, no contesta. Le mandas correos, no contesta. Una versión de versión negativa que puede ser muy útil, que hay que saber utilizar también, porque si no puede pasar hacia un punto un poco más rudo, es, por ejemplo, un ejemplo como el siguiente. El cliente se perdió, no te dio. Entonces, Freddy, discúlpame que sea tan intenso en el seguimiento, pero realmente, entendiendo lo que me habías dicho en la reunión, yo consideré que esto era algo que querías tomar una decisión en el corto plazo. Ahora, mi intención no es acosarte, mi intención no es estar, ¿verdad?, interrumpiéndote en tu dinámica diaria. Yo consideré que era lo que vos necesitabas. Ahora, he decidido dejar el seguimiento de lado porque ya tengo clientes que realmente quieren generar un cambio en sus negocios y realmente pues me dicen cuándo consideran que van a tomar una decisión. Entonces, quiero que sepas que aquí estoy para vos. Cuando consideres que estás listo para poder ayudarte a tu negocio a crecer y a que genere más plata, contáctame y yo estoy aquí. Nada más quiero que sepas que a partir de hoy pues no te voy a dar más seguimiento porque considero que tal vez estás en otros temas. Algo como eso es relativamente sencillo, es relativamente sutil y está diciéndole al cliente, esto es lo que usted me dijo que quería. Se lo estoy facilitando. Aquí lo tiene y usted simple y sencillamente, porque no frena un segundo a tomar una decisión, está dejando pasar de lado algo que le puede ayudar en su negocio, en su vida, etcétera. Ese tipo de cosas apelan al ego y apelan también un poco a la gente en sentido de, uy, qué vergüenza, ¿verdad? No he dado esta respuesta, estoy siendo irrespetuoso. Y entonces llevan al cliente a una acción, sea que te diga, me interesa, retomemos, discúlpame, o sea, gracias, no me interesa. Y no pasa nada, porque el gracias no me interesa es igual de válido como el sí me interesa, sigamos avanzando. No me interesa, listo, pasado perdido. Y probablemente si lo metes en un rol de estrategia de email marketing, en donde le mandas contenidos y le mandas cosas que vos haces en un punto determinado, con un poquito más de tiempo, puede convertirse con un ticket todavía más alto del que habías presupuestado en su momento. Entonces, esas son cosas que quiero que se lleven en su cabeza porque son muy funcionales y que si las tienen claras en su estrategia a partir de su objetivo de negocio, les aseguro que les va a ayudar a transformar muchísimo las efectividades en las ventas, ¿ok? A partir de eso, entonces, ahora sí, preguntas claves alrededor de todo esto que hemos venido hablando. Tengo mi buyer bien definido. Tal vez las voy a leer porque me parece importante, aunque las tienen en pantalla, pero quisiera nada más leerlas para efectos de darles algunos insights alrededor. Si no tengo mi buyer claro, tengo que crearlo. Ahorita les voy a dar una plantilla que les va a servir muchísimo para esos efectos, ¿ok? Tengo claro el dolor de mi cliente. Esto se los da las preguntas. Ahora, el buyer te va a llevar a entender que el cliente potencial tuyo tiene similitudes en esos dolores. Entonces, ustedes solucionan esas necesidades por a un montón de personas. Lo que pasa es que a veces no lo tenemos conceptualizado así y por eso es que a veces le tiramos a todo y no lo pegamos bien, porque no somos específicos. Y esto permite tener una claridad increíble en el mensaje. Recuerden, el story selling y el storytelling. Esto ayuda a que si tenemos muy bien claro a quién le quiero hablar y qué es lo que le quiero solucionar, yo lo voy a poder hacer más efectivamente a partir del conocimiento. Entonces, ese conocimiento es importante. Ahora, también tengo claro el mix de productos y el mix de productos adecuados, porque si el cliente llega y tal vez no viene por lo más caro, pero sí tengo algo dentro de mi portafolio de productos o servicios que el cliente necesita, aquí está. Entonces, entre por aquí, puede ser que yo pueda hacer después un upselling o pueda hacer un cross-selling que le pueda ayudar a venderle otras cosas y ese cliente tal vez entró sin saber que necesitaba todo esto y yo le estoy diciendo, mire, aquí estoy, tengo todo esto, agárrelo,
¿ok? Es para usted, lo creé para usted, ¿ok? Que también es parte del Customer Journey. El Customer Journey lo tengo automatizado, me refiero a, tengo procesos en donde cuando el cliente pasa por una etapa se le manda un correo automático, no me refiero a automatización solamente que lleguen mensajes de WhatsApp, que todos sus mensajes de WhatsApp siempre están mal configurados, entonces uno escribe y le contestan un mismo mensaje siempre y después vuelvo a escribir y me vuelve a escribir como si fuese nuevo. Entonces, esas son cosas que terminan afectando mucho la relación con el cliente porque terminan siendo molestas. Puse el mismo ejemplo hace unos días en donde yo escribo a mi proveedor de internet y cada vez que escribo para reportar una avería que ya per se es algo molesto, me preguntan el nombre, el teléfono, el correo, la cédula, la ubicación. Y entonces digo, pero si tienen todos esos datos a partir de mi número de teléfono, ¿para qué me lo piden otra vez? ¿Eso qué quiere decir? Que el Customer Journey está mal diseñado, que la dinámica del proceso está mal diseñada. Eso marca una gran diferencia en la experiencia del cliente, ¿ok? Y eso también va asociado con lo que les acabo de decir, cuáles son los datos que tienen del cliente, ustedes de sus clientes o de sus prospectos. Puede ser que con eso te des cuenta cuántas veces llega un mismo cliente o potencial cliente que no ha comprado. Entonces, ¿por qué es que ha venido varias veces y no compra? Esos datos se analizan y permiten tomar decisiones. Entonces, cuando yo tomo los datos y los recolecto de forma efectiva, hago la cosa efectivamente para poder analizarla, para poder decirle, bueno, ¿qué es lo que está pasando con vos? A este grupo que ya he escrito varias veces y que no ha comprado, les voy a ofrecer algo muy irresistible para que ellos tomen una decisión. Si no la toman es porque hay algo que no estoy haciendo del todo bien o hay algo que les da miedo en función de lo que yo les estoy ofreciendo. Y esos son datos importantes para maximizar el uso de los recursos y además incrementar el cierre de ventas. ¿Ok? Y con esto también va relacionado cuál es la rentabilidad de mi estructura comercial. Yo invierto en pauta, invierto en marketing, invierto en una agencia, invierto en vendedores, invierto en comisiones, invierto en herramientas de venta, invierto en el montón de programas para poder hacer X, Y o Z. ¿Cuál es la rentabilidad de vuelta de todo eso? No es nada más vender, es que todo eso tiene que pagar todo esto. Ahora, aunque salga del flujo el día a día, pero puede ser que lleguen ventas por otros canales. Entonces, tengo que tener mucha claridad en mi estrategia de por dónde vienen las cosas y los datos y los gastos que estoy haciendo para poder saber si estoy ganando plata por cada una de las líneas, ¿ok? Y eso es importante. Ahora, otro elemento que no es que esté de último, es porque sea menos importante, es cuál es el valor percibido del producto o servicio que yo vendo al cliente si lo percibe. Y con el tema del valor, me refiero a no es nada más como doy el mejor servicio, somos espectaculares en el servicio. Eso no es valor, o sea, el cliente no lo percibe, eso lo necesita por defecto. Porque si vos me decís, no, es que yo atiendo mal, pero soy baratísimo, no me interesa, ¿verdad? Puede ser que haya gente que sí, pero naturalmente eso no es valor. El valor es como yo vendo esto y alrededor de esto tengo facilidades de crédito, facilidades de pago, hago cursos gratis, hago newsletters, hago regalías, hago descuentos cada cierto tiempo, hacemos concursos, hacemos, no sé, como lo estoy diciendo, cosas, ¿verdad? Muy al aire, dependiendo de cada uno de los giros de negocio. Eso es valor. Y si el cliente lo percibe, y es tangible, el cliente se convence y deja de lado el precio, que es lo que nos importa. Deje de lado el precio porque no todo se vende a partir solamente del precio. ¿Ok? Entonces, con todo este mapa de cosas, hagamos unos números y con esos números vamos a poder tener un poquito más de claridad, que es parte de la plantilla que les preparé para que ustedes puedan utilizar en su realidad. ¿Ok? Entonces, ya voy a compartirles pantalla nuevamente con la plantilla que tengo para ustedes, que es bastante funcional desde la dinámica de cómo la creé. ¿Ok? Entonces, ya se las voy a enseñar y estoy seguro que les va a ayudar muchísimo. Porque les he pensado muy en la operativa real de las empresas, ¿ok? Y eso es lo que a mí me parece siempre más importante. Entonces, ¿qué creé aquí? Vamos a compartir pantalla nuevamente y les voy a enseñar. ¿Ok? Esta plantilla la van a tener disponible en la plataforma de Hotmart, técnicamente de una serie de cejillas, en donde aquí, por ejemplo, lo que hice fue, y estas son herramientas que se las voy a explicar muy puntualmente, pero creo que lo que me parece más valioso es que se pongan en marcha, y una vez que se ponen en marcha, pues van a salir dudas, y para eso estoy yo, en donde pueden dejar todas las dudas dentro de la plataforma, o bien contactarme a mi WhatsApp y yo les ayudo, en donde, por ejemplo, aquí lo que tengo es como un checklist en donde si yo tengo esto o no lo tengo, y aquí en los comentarios lo dejé es para que puedan poner qué cosas consideran que necesitan. Tienen un buyer persona, tienen un branding bien definido, su marca habla demasiado de ustedes como empresa y eso entra por la vista de todos los clientes potenciales y eso también ayuda muchísimo en la perfilación del buyer y del potencial
ticket que vayan a comprar. Así que yo les recomendaría siempre trabajar muy bien su branding, trabajar de mantener toda la paleta de colores, que las imágenes, los diseños, todo se vea bien coherente para que sea funcional, ¿ok? Tienen un sitio web. Hoy por hoy, si nosotros no tenemos un sitio web, técnicamente, digitalmente, no existimos. O sea, una cosa es tener redes sociales, pero las redes sociales mañana pueden cambiar completamente y dejarnos en nada. En cambio, un sitio web es como decir nuestra oficina. Ahí es donde tenemos que hacer que la gente llegue, que nos conozca, que vea, que comprenda qué es lo que hacemos. Y si no lo tienen, les recomiendo pensar rápidamente en tener una porque el mundo moderno está ahí. ¿Ok? Presencia en redes sociales, manejo definido de redes sociales, si hacen inversión en pauta, ya sea pauta física, en revistas, hay gente que todavía le sirve, le funciona y no necesita, en Google, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, o sea, depende mucho de dónde está tu giro de negocio, pero lo importante es tratar de entender si es algo viable. Ahora, si puedes crecer orgánicamente y no necesitas inversión de pauta, maravilloso, pero cada vez es más restringido ese crecimiento orgánico en las redes sociales y yo considero que la pauta es algo que es necesario, ¿ok? Si tenés tu Customer Journey bien definido, si tenés bien definido tu margen de utilidad, las metas de ventas que son importantísimas, los márgenes de contribución, ya les voy a enseñar qué es eso, ¿verdad? ¿Cuál es el Pareto? Si no saben qué es el Pareto es cuál es el 20% de mis clientes que me generan el 80% de mis ingresos, ¿ok? Ese es un principio de Pareto que en un carajo que lo creó hace muchos años, en donde técnicamente, ¿verdad? Habla del famoso 80-20, por si no han escuchado hablar del famoso Pareto, ¿ok? El flujo de caja proyectado en función de las ventas, o sea, yo tengo que proyectar qué va a pasar con mis ventas, si voy a vender más, necesito más vendedores, o necesito más pauta, necesito más herramientas, necesito más diseño, necesito, y eso es vinculante. A veces pensamos en más ventas y no pensamos en que necesitamos más inventario, necesitamos mayor rotación de la velocidad de los inventarios, entonces eso necesita más compras, por ende necesito más plata. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que quiero que piensen a la hora que van llenando este checklist comercial, ¿ok? Un CRM, que es un Customer Relationship Management, o sea, un sistema de administración de relación con los clientes, en donde puedo llevar el control correcto de todas las cosas que tengo en la interacción con los clientes para poder saber que si usted llega mañana no hace lo mismo que hace mi operador de cable, que me pregunta cada vez que llego el nombre, el teléfono, el correo, la dirección, etcétera, 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 y se vuelve molesto y que no quiero hacerlo, porque yo como cliente quiero hacer algo rápido, porque estoy buscando la solución de mi dolor rápido, no quiero estar ahí en la conversadera, y eso es algo muy natural hoy por hoy, porque estamos en un mundo muy acelerado, en donde la inmediatez es algo que nos está llevando hacia la dinámica del día a día, ¿ok? Entonces, la estructura de seguimiento comercial, que eso es, ojalá llevar siempre unas reuniones periódicas para poder analizar los efectos que están teniendo los vendedores, si es que tenés vendedores, o que ustedes mismos se sienten, digan, bueno, ¿cuáles son los clientes que tengo hoy? ¿Cómo los he manejado? ¿En qué punto están? ¿En dónde está esta cotización? Voy a mandarle un mensaje de seguimiento al cliente. Y con eso los indicadores claves de gestión. Lo que no se mide, no se mejora, y entonces nada sucede, ¿ok? Entonces, aquí en estas plantillas voy a pasar técnicamente por cada una de una forma muy ejecutiva para poder guiarles. En este está el buyer persona, en donde aquí, por ejemplo, sobre cada uno ustedes pueden seleccionar, o sea, escribir lo que ustedes necesitan. Esto técnicamente es, ¿verdad? Aquí el nombre que ustedes le quieren poner a su buyer persona y las características. ¿Qué características? Antecedentes. Los antecedentes es una persona XYZ que tiene estos retos, entonces ponemos los desafíos. Supongamos que es una gerente de recursos humanos en una empresa determinada que necesita contratar un asesor financiero para poder hacer una charla de educación financiera, ¿ok? Esos son sus desafíos y necesita poder hacer que sus empleados tengan un valor agregado a partir del conocimiento que les da recursos humanos. Esos son sus desafíos. Entonces, si yo entiendo eso, yo empiezo a manejar mi mensaje hacia allá. Es un ejemplo porque hoy casualmente me llamaron de una empresa bastante grande que quieren que haga unas charlas la otra semana de educación financiera, entonces por eso me cayó ese mensaje perfecto. ¿Cuáles son sus objeciones comunes? Bueno, entonces, ¿y cómo lo hace? Presenciar, ¿y qué tanto sabe? ¿Y cómo funciona? Entonces, estas objeciones van en función de lo que yo eventualmente puedo proponerle, ¿verdad? Y ella en su rol que va a defender, ¿ok? Eso es importante entenderlo, ¿ok? Y también sus temores. Bueno, ¿cuáles serían los temores en este ejemplo que les acabo de decir? Bueno, que este madre no me sirva, que no sea bueno transmitiendo la idea, que no sepa de finanzas, que se quede pegado con las preguntas, que los empleados se aburran, que sea muy bostezo, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, cuando yo defino esas cosas, después, cuando hago el mensaje de ventas, puedo empatizar con esas cosas y ganarme la confianza a partir de satisfacer esas dudas y preguntas. Pasatiempos e intereses, porque también conectar con la gente es importante. Entonces, por ejemplo, muchos negocios se hacen a partir de la relación que uno maneja con la gente. Entonces,
Los negocios técnicamente se hacen a partir de confianza, lo que les decía. Si usted empatiza con alguien porque tienen gustos similares, porque escuchan música similar o porque les gusta un pensamiento similar, eso hace que también tengan un rapport diferente y que puedan hacer que las cosas fluyan mejor, ¿ok? La demografía, en dónde vive, etcétera, 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 y cuáles son sus objetivos como tal. Entonces, el gerente de recursos humanos lo que quiere es maximizar toda la gestión del recurso humano para que sea una empresa potenciada, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso les permite realmente enfocar muy bien sus mensajes hacia ellos, ¿ok? Luego tenemos el de meta de ventas. Aquí les puse un ejemplo en donde vienen todos los productos o servicios, que este es el mix que les decía, en donde vienen las cantidades, el ticket promedio para darnos una referencia, el margen promedio, y aquí la totalidad que nace de la venta de la cantidad por el ticket promedio y la utilidad que nace de, obviamente, de este monto por el margen promedio. Este que está aquí, que es el margen de contribución, lo que significa es cuánto significa este 21.875 de este total. Este margen de contribución es trascendental para ustedes entender, ¿ok? ¿Cuál es el peso de cada uno de estos clientes? Entonces, si yo hiciera esto, técnicamente esos dos clientes esas dos líneas de productos o servicios son los más representativos. Este mismo ejemplo lo pueden hacer con sus clientes en las ventas que les hacen y ustedes podrían encontrar que lo que sume 80 aquí es su Pareto. ¿Ok? Entonces a esos clientes hay que chinearlos, hay que tenerlos cuidados, hay que entender primero si realmente son paretos porque son consistentes o por una particularidad. Porque, por ejemplo, si tú tienes un cliente que solo una vez le hiciste una transacción y sabes que no le vas a vender más y tiene lo más factura más alta, va a estar en tu Pareto, pero no es un cliente que realmente consideres Pareto porque no va a volver a comprar y eso puede suceder, ¿ok? Entonces esto es un tema para que ustedes también puedan definirlo así y de aquí decirle a sus vendedores, bueno, usted me va a vender 2 de estos, usted 5 de estos, usted 10 de estos, usted 2 de estos, usted, y eso compone todos los objetivos del negocio y las metas que vamos a plantear. Aquí es importante tenerlo bien asociado porque también aquí lo que hay que hacer es poner los indicadores de ventas. Estos indicadores de ventas que están acá que les estoy planteando son una referencia para que ustedes tengan una noción de cómo poder crearlos. ¿Y qué significa esto? Bueno, un indicador que para mí es importante en el término de ventas es cuántos leads generados, o sea, cuántos clientes potenciales. Esto es tanto para los vendedores como para el área de marketing, ¿ok? Entonces eso yo lo mido mensual y aquí puedo ponerle el encargado. El ROAS, ¿qué significa el ROAS? Returns over ad spend, ¿ok? El retorno sobre la pauta pagada. Esto significa cuántos clientes potenciales han venido, ¿ok? O sea, a cuánto les vendí en función de lo que invertí en pauta. Así es como se mide, ¿ok? Es un término muy marquetero. Visitas, reuniones, contactos. Yo quisiera saber cuánto es la sumatoria, todas las visitas para saber cuál es la interacción que han tenido mi equipo de ventas con la gente, con los potenciales clientes, para saber si, ¿verdad? Estamos siendo efectivos en el cierre. Si visitaron 200 empleados, 200 clientes y cerraron 5, algo no está bien en la ecuación. ¿Ok? Porque hay demasiado desgaste operativo, puede ser que me estén metiendo datos falsos, etcétera, 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 ¿ok? Los cierres de ventas, la recompra, el ticket promedio, y aquí ustedes pueden crear cuantos quieran. Tal vez el ejemplo puntual de la plantilla es que ustedes sepan qué es lo que quieren ver y cómo, cuando vean esos datos, si ustedes entiendan esa información y ustedes vean la cantidad de clientes potenciales contra las ventas, ustedes digan, estamos gestionando increíble, o ustedes digan, no, estamos gestionando pésimo, o es que necesitamos mejorar aquí, o qué es lo que pasó con este indicador y voy a ir a buscar la razón de ese tema, ¿ok? Con esto también les traigo un presupuesto de pauta, que aquí técnicamente ustedes pueden seleccionar el mes, el medio, el formato, cuál es el call to action, que es el llamado a la acción. Entonces puede ser, por ejemplo, un call to action hacia un WhatsApp, un Messenger, un landing, una llamada, un correo, que lo que técnicamente estamos haciendo es, yo voy a programar esto en términos de pauta, en términos digitales, y lo que yo estaría esperando es que sucedan cosas. ¿Sucedan cosas qué? Ventas. Entonces, por ejemplo, yo le voy a invertir $10 diarios por 15 días, voy a gastar $150. Entonces puedo tener 5, digamos, diferentes, y eso lo que yo debería decir es, bueno, cuando yo agarro sumatoria al presupuesto total ejecutado, debería contrarrestarlo con las ventas y ver si realmente estoy siendo efectivo en lo que estoy haciendo o si la plata se está yendo hacia la nada, ¿ok? Eso es lo que hacemos con este. Esto lo pueden hacer tan grande como quieran o pueden tomar cosas de aquí para utilizarlos en su dinámica, ¿ok?
Luego les creé un formato de CRM, que un CRM es un Customer Relationship Management, en donde técnicamente cada uno, esto es una estructura de base de datos, para los que estén en el curso también de análisis de datos, les voy a explicar más de esto, pero en donde ustedes pueden poner el año, el mes, la fecha, en qué estado está el prospecto, ¿verdad? O sea, puede ser un prospecto, puede ser que ya esté en proceso de venta, puede ser que ya esté en formalización, o sea, que ya está por cerrar, o puede ser que ya esté cerrado o ganado, ¿verdad? Cómo se llama el cliente, quién es el vendedor o el encargado, en qué moneda le estoy vendiendo, cuándo le estoy vendiendo, cuál es la etapa siguiente, en qué fecha se estima que se cierre, o sea, que ya el cliente negocio se cierre, para poder tener información de esto. ¿Y qué hago con esto? Bueno, este otro que es el reporte. Esto es una tabla dinámica que les hice técnicamente, o sea, son varias tablas dinámicas, pero para efectos de ejemplo, donde yo puedo de una forma ejecutiva analizar, ok, ¿cuánto tengo en negocio cerrado ganado? Ok, tengo estos 2 millones y estos 3.500. ¿Cuánto tengo en proceso? Ok, tengo $1.500 y $0. Ok, entonces tengo que ponerle el tema a la venta aquí porque para cerrar esas ventas. Ok, ¿cuánto tengo perdido? Bueno, tengo $5.500 y 1.192. ¿Por qué los perdí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Por qué estoy perdiendo los negocios? Por precio, por servicio, por atención, por características, por etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y aquí puedo verlo por vendedor, puedo verlo por las etapas. Entonces, las variables pueden ser tan infinitas como ustedes quieran, pero lo que quiero decir es la estrategia se basa en los datos, con todo lo que les he venido diciendo y con todo lo que les he tratado de amarrar en términos conceptuales para poder analizar la información. ¿Ok? Esta plantilla las tengo disponible para ustedes para que puedan utilizarla, tomarla de referencia y que puedan realmente hacer uso hacia su estrategia. Ahora, cosas importantes, cerrando el curso, que espero que le esté sacando muchísimo provecho y que te esté abriendo muchas cosas en tu mente, es que la estrategia como tal no es una receta. Si esperabas en este punto que yo te dijera es que es A, B, C, D, X, Y, Z, claramente eso no es algo, o sea, se puede vender comercialmente así, pero técnicamente lo que yo quiero es darte algo más poderoso, que es cómo toda esta esencia la puedes personalizar a tu realidad para ponerla en acción para que genere los resultados que andas buscando. ¿Qué quisiera que hagas? Que veas la plantilla, ponete a pensar en tu realidad, indiferentemente del giro de negocio que tengas, y empeces a buscar los indicadores, a buscar la gestión y a desgranar qué es lo que no tenés para poder gestionarlo, y a partir de esa gestión que puedas tomar decisiones efectivas y que las midas. No es algo que lo puedas hacer de la noche a la mañana. Esto es algo que tenés que construir. ¿En cuánto? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, puedes ver resultados, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que esto necesita de tu gestión, o sea, no es nada más que, bueno, haga mañana una promoción y ya, eso no es solamente la estrategia. Como lo viste, está asociado a un montón de elementos que tienes que amarrar de forma consistente y coherente en función de tu negocio y en función de la rentabilidad. Y si no tenés eso claro, no vas a poder realmente hacer que tu negocio despegue de forma exponencial. Así que quisiera que te pongas en acción, que realmente interiorices todo lo que te dije hoy. Espero que te haya servido un montón este curso. Si tenés dudas o preguntas, por favor, déjamelas todas. Sacarle el jugo a la inversión que hiciste en este curso, porque yo estoy ahí para solucionarte. Puede ser que algo no te lo haya abordado, no pasa nada, decímelo, yo te soluciono y te guío en función de lo que necesites. Para eso estoy, porque realmente me interesa es que le saques todo el provecho a este contenido y que sea funcional para tu negocio y que genere mucha rentabilidad. Así que te agradezco un montón por haber estado aquí. Espero que nos veamos en otros cursos, que te haya servido un montón y que vendas toneladas con tu estrategia. Así que nos vemos en el siguiente curso. Que esté súper bien.